Y de la micro vamos a ir a la macro. Julián de Diego es tal vez el mejor termómetro de lo que pasa en el mundo de las empresas. Julián, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. Mi 10º Summit de Recursos Humanos con ustedes, así que fantástico. Siempre el marco, el contexto, él es Julián de Diego. Julián A. de Diego es profesor emérito de Derecho del Trabajo en las carreras de grado y de posgrado de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, director del posgrado en Conducción de Recursos Humanos de la Escuela de Negocios de la UCA y consultor laboral de empresas y de entidades empresarias. Julián es abogado por la UCA y posee un doctorado en Ciencias Jurídicas, más de 3.000 colaboraciones a revistas especializadas, 20 libros, 2 tratados y numerosas colaboraciones en obras colectivas. Tal vez te preguntás por qué Julián A. La A es de Arturo. Julián era uno de sus abuelos, Arturo era el otro abuelo. Julián, vamos por el marco. Hoy tuvimos mucho de la micro, que es qué hace cada compañía. ¿Cómo está el marco de estas empresas hoy? Bueno, primero hay que decir que el esfuerzo que están haciendo todos los directores de recursos humanos, y hoy se vio muy bien en las exposiciones, es inmenso frente al avance irremediable y que no tiene ya ningún tipo de freno de las nuevas tecnologías, que hacen que este mundo se haya dado vuelta y que todas las búsquedas y los cambios que se están experimentando se encuentren con la dificultad de que tarde o temprano el puesto de trabajo que hasta ahora tenía un talento aceptable o un talento posible desaparezca. Esto es lo que se llama cancelación dentro del mundo de las tecnologías y sustitución dentro del mundo del derecho laboral. Pero, digamos, para ir a los datos concretos de lo que está ocurriendo, habría que decir por lo menos 2 cosas. La primera es que, bueno, yo siempre me acuerdo de la frase de Gramsci, del fundador del Partido Comunista Italiano, a principios del siglo pasado, que decía: lo viejo que muere no termina de morir, y lo nuevo que nace no termina de nacer. Y en el medio nacen los monstruos. Pero no hablaba de monstruos físicos ni corporales, sino hablaba de las novedades, lo nuevo que aparecía y que generaba una obligación de toda la comunidad de transformarse. Y ese monstruo ahora es la nueva tecnología. Entonces, cuando uno de eso lo desplaza hacia la realidad de las empresas hoy están haciendo un proceso de adaptación, no solamente a las nuevas tecnologías, sino a las nuevas condiciones del mercado de trabajo, de las políticas oficiales del Poder Ejecutivo, y a veces se confunde, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, la reforma laboral con la motosierra. Bueno, ahí te pongo un punto. Julián, vos tenés un termómetro a través de tu estudio de ¿cuántas compañías más o menos? Mirá, nosotros siempre hablamos de un total de 1.600 empresas. Lo que pasa que en interconsultas, en capacitación y entre las cámaras tenemos más de 2.000 empresas de contacto de todas las actividades. Bueno, y entonces nuestro muestrario es impresionante. En ese muestrario, ¿cuántas compañías en porcentaje están en un modo de reestructuración? Digo, porque hoy estamos hablando mucho en economía de la foto, pero no de la película, y la película a veces llega más tarde. La reestructuración está en todos lados. ¿Por qué está en todos lados? Algunas de las razones por las cuales se producen los cambios lo comentaron los directores de recursos humanos que ustedes convocaron y los especialistas que ustedes convocaron, porque en realidad la necesidad de preservar la competitividad local e internacional obliga a acelerar los cambios. Pero también, como las nuevas tecnologías presionan y la inteligencia artificial está empezando a manifestarse, como lo expresó Pan American Energy, con hechos reales y concretos, en realidad esa inteligencia artificial empieza a sustituir los algoritmos predictivos. O sea, el algoritmo predictivo es lo que muchas personas llaman inteligencia artificial, pero son algoritmos donde A más B es igual a C, construido por el ser humano. Cuando uno entra al mundo de la inteligencia artificial, los sistemas piensan de lo que piensan. Y entonces aparece ahí que el pensamiento de un sistema se guía por la lógica y además se tiene que guiar por la ética, por la moral,
Es decir, una cosa es tomar una decisión por la mente, por la inteligencia, y otra cosa es tomar una decisión humana con la participación del corazón. Y entonces los sistemas de inteligencia artificial están incluyendo también inteligencia emocional. Con lo cual, en un reciente contacto con Bill Gates, que habló de este tema en un grupo bastante cerrado, en donde yo participo, él vaticina que la inteligencia artificial va a sustituir a toda actividad humana en poco tiempo a una velocidad, claro, a una velocidad mucho mayor de lo que la gente espera. Entonces, toda la actividad económica, aún en las pymes, está en reestructuración. Si yo tengo 4, necesito 3. Si antes tenía un cajero, ahora tengo una pantalla. Si antes hacían los pedidos porque la persona venía al negocio, ahora me lo hace por vía de un WhatsApp o por vía de una página web. En fin, la cantidad de fenómenos que estaba generándose sobre el empleo produce altas y bajas todos los días que no permiten determinar si el mundo del trabajo está bien, pero sí que está en una conmoción de inestabilidad originada en esas altas y bajas. Todas las empresas del país están en proceso de reestructuración, pequeños, medianos, grandes, de distintas magnitudes en función de las características de la realidad económica, las importaciones que ahora se habilitaron. Espera, tenés el contexto global, que es este de la inteligencia artificial, y el contexto local, que es el cambio de reglas de juego. Y el cambio de reglas de juego, si uno mira, yo siempre veo Estados Unidos, España, Francia, Italia, es un fenómeno que están viviendo todos los países, al punto tal de que, por ejemplo, en un restaurante de comida rápida ya no hay ningún ser humano en los negocios en París, en Roma, en Madrid. Ningún ser humano. Es decir, vos haces el pedido en la pantalla o en la aplicación, pedís las características de lo que querés llevarte y te aparece de pronto en un boxer una caja con lo que vos pediste y te fuiste sin tener ningún contacto con una persona. Entonces, ese mundo que antes tenía los famosos crew, o sea, los famosos equipos de atención al público, el contacto humano desaparece. Esa desaparición hace que todo el mundo esté en proceso de reestructuración. Entonces, los bancos, ¿quiénes son los últimos en reestructurarse? El Estado. Y es ahí donde tenemos que asociar esto a otro problema muy importante, que es el tema de los aumentos salariales. Si me permitís, yo quiero hacer algún tipo de comentario sobre el particular, porque en este momento hay una regla impuesta por el Poder Ejecutivo de que los aumentos salariales firmados en los convenios colectivos no superen el 1%. Yo tengo comentarios a favor y en contra. A ver. Vamos a empezar por los comentarios a favor. Sí. Es decir, los convenios colectivos no los firma y los promueve el Poder Ejecutivo, ni los firma ni los promueve el sindicato. Lo firman ambas partes, las empresas, las cámaras empresarias y los sindicatos. Y todos ellos han bajado sus expectativas de tratar de superar la inflación a seguir el IPC del INDEC, pero eso no es suficiente para producir fenómenos antiinflacionarios. Okay. Entonces, a favor, entre comillas, de lo que dice el Poder Ejecutivo, poner una expectativa de aumento salarial por debajo de la inflación es un mecanismo antiinflacionario, yo diría, de cierta eficacia, que tiene una contrapartida, y esa es la parte mala, que la mitad de la población de la Argentina, si está en blanco, seguía por el básico de convenio, si está fuera de convenio, seguía por el neto de convenio, pero lo cierto es que los convenios colectivos sirven de referencia para los ingresos. Entonces, más de la mitad de la población está por debajo de la canasta familiar básica, y cuando le hacen y se producen estos aumentos con detracción de la inflación, el dinero no alcanza para satisfacer las necesidades mínimas. Y ahí, Julián, ¿a dónde se va la gente que se va? Digo, vos contabas que en las pymes, donde hay que cubrir 3 posiciones, se cubren 2. En la Argentina, por ahí no pasa en el mundo todavía, pero a nivel Estado, sector público, hay una reestructuración muy fuerte. En este contexto, digamos, ¿cómo se contiene a la cantidad de fuerza laboral que queda fuera? Bueno, los elementos de contención, que se llaman generalmente puentes en las políticas sociales de otros países, sobre todo de los países más orientados hacia el socialismo, hacia la izquierda, en la Argentina no existen. Por lo tanto, el trabajador está librado a su suerte y estamos todos en una especie de lo que yo llamo libertad condicional. ¿Por qué?
porque no tenemos la libertad de hacer lo que nos parezca. Tenemos que desarrollar nuestros proyectos en función de los lineamientos que presenta el mundo de las nuevas tecnologías, el mundo de las empresas, el mundo de la actividad lucrativa, con un futuro que es un futuro incierto, porque cada vez hay menos seres humanos comprometidos con el trabajo. Entonces, sálvese quien pueda, esa libertad condicional que tienen todos, depende del ingenio. Nosotros tenemos muchísimos casos de pequeños emprendimientos que se surgen de la persona desvinculada que cobra la indemnización y utiliza la indemnización para hacer una buena inversión, que le va mejor ahora con ese pequeño emprendimiento fabricando empanadas, por ejemplo, que cuando trabajaba en relación de dependencia. Están en boga las empanadas, saltan de todos lados. Bueno, ¿no? Lo que pasa es que en la evaluación de las empanadas a 46.000 pesos a la docena, Sí. como se evaluó en La Nación, tiene un contenido que, no tiene como contrapartida que se fabrican y se venden 60 millones de tapas de empanada que se fabrican en la casa, que no valen ese precio. 60, no, y que se fabrican domésticamente en cada casa. Y por otro lado está buenísimo que cada uno opine lo que quiera. Digo, a Ricardo Darín después se le hizo como una especie de escarnio público. Si él compra empanadas de X precio y lo tiene como un valor de referencia, ¿no? Lo bueno de este país es que todos podemos opinar lo que querramos y cómo querramos, y no que después cuando uno habla le tiran a matar como... Pero bueno, eso es otra agenda. Sigo con la agenda laboral. Se viene una reforma laboral. ¿Y? Bueno, primero hay que destacar que el que está en mora es el Parlamento, ¿no? Es decir, el Parlamento ha tenido muy pocas sesiones, no se ha podido reunir ni ha tenido quórum para cosas básicas como el servicio, los servicios especiales, como ocurre ahora con el derecho de huelga, que convendría dedicar un párrafo, y que tiene que ver con que la reforma laboral, si se quiere discutir a fondo, tiene que ser dentro del Congreso de la Nación, porque hay que reformar la Ley de Contrato de Trabajo, que se hizo en el año 1975 con bases de la posguerra y que en esa época no existía ni el fax. Entonces, la Ley de Contrato de Trabajo en un 80% está fuera de época, está superada por los acontecimientos. Esa ley tenía un objetivo central, que era reivindicar los derechos de los trabajadores. Hoy la legislación laboral tiene que concentrar su esfuerzo en la generación de empleo. Ese esfuerzo de generar empleo lo tiene que hacer el Congreso de la Nación. Mientras eso no ocurra, el Poder Ejecutivo está tomando iniciativas puntuales. Yo lo llamo el goteo. ¿Por qué? Y bueno, primero sacó la triangulación de las obras sociales, sacó la homologación de acuerdos donde dineros recaudados a través del convenio colectivo iban con destino a las cámaras empresarias, generó un nuevo régimen modificando la Ley de Contrato de Trabajo aceptado por todo el mundo de que las propinas no son remuneración. O sea, en pequeñas gotas está el Poder Ejecutivo tratando de inducir a que la reforma laboral sea base del debate y no lo puede lograr porque el Parlamento sencillamente está concentrado en actos electorales, en otro tipo de prioridades. Entonces, el primer tema para tener en cuenta es que cuando se dicta este DNU 340/2025, limitando el derecho de huelga, que además se hace con el contexto de una huelga casi semisalvaje. ¿Por qué? Porque la huelga de Tierra del Fuego no es una huelga promovida solamente por los trabajadores, está en combinación con las empresas que están afectadas. Entonces ya ahí hay una combinación de lockout con huelga, con un engendro que puede llegar a generar trastornos importantes en la realidad de las economías. ¿Por qué? Porque el rehén es la comunidad toda, ¿no? Entonces, es muy bueno que haya tomado la iniciativa, pero ha tomado una iniciativa que es frágil, porque es vulnerable desde el punto de vista de lo que puede haber de cuestionamientos judiciales, aunque, por supuesto, este DNU tiene que seguir el procedimiento del artículo 99 de la Constitución Nacional y ser sometido a la evaluación de la Comisión Bicameral, que es la que tiene que aprobarlo o rechazarlo. Pero volviendo al punto anterior que vos planteabas, que es muy importante tener en cuenta, es que de lo que nos tenemos que ocupar en el futuro próximo es de la micro. Tenemos que prestarle atención a aquel que, haciendo un esfuerzo trabajando o cambiando de trabajo o buscando nuevas alternativas, tenga posibilidades de trabajo. Tenemos que tener una moratoria para todo lo que es trabajo clandestino, que sea muy atractiva para que el costo del empleador sea similar al costo del blanqueo, y eso el sistema que hay vigente de la ley de bases
es muy complejo. Entonces, hay que articular todos los mecanismos que faciliten la posibilidad de que todo el mundo tenga una oportunidad de trabajo y en lo posible que tenga más de una opción. En la medida que haya más opciones, hay mayores posibilidades de que los salarios sean superadores. Y un último tema muy importante, con lo que ocurre con los convenios colectivos, que se están actualizando ahora con este mecanismo antiinflacionario del 1%, hay que recordar que los convenios colectivos no son el salario real, aunque en los hechos lo son para una parte de la comunidad. El salario del convenio colectivo es un salario que es superador del salario mínimo vital y móvil, pero los dos son mínimos. El salario real lo tiene que dar la competitividad, la productividad, lo tienen que dar las empresas. Por ejemplo, en la industria petrolera, el salario mínimo de la industria petrolera está en un número que representa la mitad de lo que gana un trabajador petrolero. ¿Por qué está en la mitad? Y bueno, porque el trabajador petrolero, por su valoración, Vaca Muerta y todas las demás explotaciones que tienen futuro, como es el gas, el petróleo y la generación de energía, tiene un valor muy competitivo salarial que es muy superador del convenio colectivo. Entonces, ese es el rol que tiene que cumplir el convenio colectivo. Un mínimo inderogable que sirva de plataforma para que la persona tenga ingresos superiores a eso. Y ahí es donde los convenios colectivos van a tener un rol protagónico. Yo recomiendo en este punto, y fíjate que es una recomendación un poco extraña la que voy a hacer, escuchar el mensaje de Armando Cavalieri. En La Nación del sábado hizo una nota y después hizo una nota también en La Nación Más, muy interesante, porque una persona con las características y precedentes de Cavalieri, que es no conflictivo, que es más reposado, que sabe cuándo tiene que dictar alertas y luces amarillas y a veces luces rojas, da un mensaje de que hay que escucharlo. O sea, una de las cosas que requiere el futuro de las relaciones laborales con la presión de las nuevas tecnologías y con las dificultades que hay en los convenios y en el mercado, es la escucha. Hay que escuchar lo que siente y las dificultades que tiene la gente. El mensaje de Cavalieri, el mensaje de Daer, giran alrededor de esa figura y giran también alrededor de el día que no nos escuchen, estamos en una situación que nos obliga a colocarnos en conflicto. O sea, posición muy moderada que hay que tener en cuenta. El sector empresario, por otro lado, tiene que salir de las prácticas que en el pasado le servían para activar los convenios colectivos, que eran las mismas que tenían los sindicatos, que era la inflación. Hoy todo es de traer la inflación con posibilidades del mercado, prestando mucha atención a la gente que está en ese 50% en donde los ingresos no son suficientes para la supervivencia. Bueno, hemos pasado por todo, Julián. Hemos recorrido el marco tecnológico, el marco local, el marco de los cambios de reglas de juego y sobre todo esto que decís de la capacidad de escucha, que hay que encenderla, sobre todo en un contexto que, a juzgar por lo que decís, hay que prestar atención sobre todo al índice de empleo / desempleo. Muchas gracias, Julián. Sí, simplemente para agradecerte que esté en todos los summits de La Nación Más, que además a mí me han permitido también asociarme mucho a todos estos procesos de cambio, ¿no? Ahora a los 74 años y una vida dedicada a los recursos humanos, las relaciones laborales y el derecho del trabajo, uno de los elementos que ha servido para construir este proceso de cambio y este proceso de futuro, que no es futuro, es hoy, fue el Summit y la relación que ha habido contigo durante todos estos años. Y la habrá, muchas por gracias. los futuros 10 años, sin duda. Julián de Diego, uno de los hombres más escuchados del mundo del talento, de los recursos humanos y de lo que viene. Ahora vamos a ver a Steve Jobs y quédense, porque viene un panel con Carla Quiroga y después, para el cierre, Coco Oderigo, el creador de los espartanos, otro distinto que vamos a compartir en esta mesa. Mira, Steve Jobs.